miembro más. El elefante había fascinado y Benito es unánimemente reconocido como un genio. Los universitarios empezaron a manifestarse contra el dictador, contra Primo de Rivera, y utilizaron, por supuesto, el elefante. Mítines, conciertos, manifestaciones de todo tipo y siempre el elefante. Yo creo que en la época aparecerían grafitis en la calle con el elefante. La verdad es que era un pretexto porque lo que realmente pedían era la llegada de la República. El elefante empieza a ser una verdadera amenaza política. Para Primo de Rivera es, además, una constante humillación personal. El general que en su día quiso quemar el elefante y fusilar a Benito, le suplica al rey que acabe con aquella historia. Benito había recibido la carta de un alemán al que había escrito antes. Y este hasta le dibujaba un elefante. Imagínate. La cara que se le quedó cuando se dio cuenta de por qué se había vuelto tan famoso. Debíamos de haberle avisado, la verdad. Sí que yo no había visto un elefante en mi vida. En 1928, sorprendido por la repercusión de su trabajo y quizá intuyendo que había algo extraño en su elefante, Benito escribe a un colega del Museo de Múnich pidiéndole ayuda. El taxidermista alemán rehúsa trabajar en el paquidermo al menos gratuitamente. Sin embargo, al dorso de la carta le dibuja bien especificada en dimensiones la silueta de un elefante. Cuando Benito vio por primera vez la auténtica figura de un elefante, y cuando se enteró lo que realmente era un elefante, pensó que sus amigos, las personas que él quería y que admiraba, le habían estado tomando el pelo. Y además, como María cada vez pasaba menos tiempo con él y él era un hombre inseguro, pues el hombre estaba hecho una mierda. Alfonso XIII no debía dejarse ver junto al taxidermista de un elefante que era el símbolo de la oposición a un dictador que el propio rey había colocado en el poder. Incomprensiblemente, el rey se entrevista con Benito hasta en 8 ocasiones entre marzo y abril de 1929. Se sospecha que en esas reuniones el rey le pide a Benito rehacer el elefante, puesto que el taxidermista empieza a trabajar sobre el nuevo paquidermo de manera casi inmediata. Alfonso XIII decide volver a encargarle la construcción del elefante a mi abuelo. Hombre, mi abuelo no lo había hecho bien, pero podía habérselo encargado a cualquier otro taxidermista del mundo. A fin de cuentas, el tipo era el rey, ¿no? Bueno, pues se lo vuelve a encargar a mi abuelo. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Mientras Benito está ocupado trabajando en el paquidermo, Alfonso XIII inicia una intensa relación con María Ceballos. Durante los primeros meses de 1929, se les ve juntos en salas de fiestas, cacerías, acontecimientos deportivos. Benito era un hombre bastante celoso. Sin embargo, y paradójicamente, no encuentra nada extraño en la amistad entre el rey y María, a pesar de la fama que tenía Alfonso XIII y aunque encuentra a su novia más fría que de costumbre. Según escribe Benito en su diario, María era propensa a los cambios de humor. ¿Ah, sí? Sí, yo me la follé muchas veces. ¿Se acostaba con todo el mundo? Sí, creo. Le gustaba, era... lo que más le gustaba. Que la diera por culo. Oh. Dios mío. ¿Y por qué nunca me lo dijisteis? Porque tú eres muy bobo, muy bueno. No, María Ceballos no había dejado de ser anarquista. De hecho, era muy activa. Participaba en mítines, pegaba pasquines, muy activa. No sabemos si ella estaba con el rey para atentar contra él o si realmente estaba enamorada y no quería abandonar la célula, o una tercera explicación. Pero lo que sí es cierto es que María Ceballos era anarquista y era amante del rey. Eso es mentira, falso de todo punto. María, no lo sé.
Se dice que el rey era aficionado a las películas porno y que ella trabajó en algunas. Pero bueno, es otra historia. Va. Yo soy una mujer que no se quiere casar, que tiene que vivir y disfrutar. En cosas del querer no vale tropezar. Yo soy una mujer que no se quiere casar. Esta conversación se graba en el domicilio de Benito y María en octubre de 1929. Si no es que no te quiera, Benito, es que quiero hacer otras cosas. Viajar, vivir, la bohemia. Pues vas a tener que elegir, ¿la bohemia o yo? La bohemia. O yo, eso he dicho. Tienes que decidirte. En su diario, Benito deja de tomar notas sobre el elefante. Está muy deprimido. Aparentemente, ha abandonado el trabajo. No obstante, el elefante está definitivamente terminado el 27 de enero de 1930. En este punto la historia se vuelve un tanto confusa. Si Benito no ha estado trabajando, ¿quién termina el elefante africano? En esta fotografía de finales de 1929 podemos reconocer a Juan Huete, a Jesús Perea, a Francisco Hoyo. Ninguno de ellos parece estar trabajando, salvo ese cuarto ayudante. En las mismas fechas, los alborotos callejeros pidiendo la exposición del elefante republicano son cada vez más numerosos. A finales de 1929, o como muy tarde, principios de 1930, los asesores de Alfonso XIII le recomiendan que haga desaparecer el animal. La respuesta del rey es echar a la mitad de su consejo de ministros y fusilar a 2 de ellos. El rey muestra un interés por el elefante que se empieza a antojar excesivo según la opinión de las personas más cercanas a la corona. Se trata solo de una hipótesis, pero es posible que el rey se hubiera aficionado a la taxidermia hasta el punto de terminar el elefante con sus propias manos. La noche del 27 de enero de 1930, Primo de Rivera trata de convencer al rey de que el elefante podría destruirles a todos. Ante la negativa del monarca a escucharle, el dictador se enfurece y le da un ultimátum a Alfonso XIII. O el elefante o Primo de Rivera. Finalmente, Alfonso XIII se decide por el general Berenguer para formar el nuevo gobierno. Un gobierno de circunstancias que no satisface a nadie. Mientras, el pueblo se impacienta. Todos quieren ver el elefante expuesto en un museo. El gesto del elefante empezó haciéndose para reivindicar la exposición del animal. Luego se convirtió en un gesto político que pedía la República, que protestaba contra el gobierno de derechas de la CEDA y al final acabó convirtiéndose en un gesto proletario, el gesto de los comunistas y de Unión Hermanos Proletarios. Pero al principio, los comienzos, era un gesto que reivindicaba la exposición del animal exclusivamente. Casi un año más tarde, en abril de 1931, y después de interminables trabas administrativas, el elefante africano se expone por fin. Creemos que Benito sospechaba desde hacía tiempo que María le era infiel, pero es durante aquella presentación cuando se da cuenta de que el amante de su novia es Alfonso XIII, el rey de España. En aquel momento Benito tiene un brutal ataque de celos, pero no se decide a hacer nada. Una cosa es que te pongan los cuernos por ahí y otra muy distinta es que te los ponga el rey. El taxidermista tragó, pero hubiéramos tragado todos. No está mal, no viene mal tener un rey en tu familia. Durante toda aquella tarde, el taxidermista trata de calmar la ansiedad comiendo y horas después es ingresado en el Hospital Municipal de Ríos Rosas. Benito, creyendo que estaba sufriendo un ataque al corazón, escribe como puede en el dorso de su parte de entrada al hospital una nota para María. Durante aquella recepción y ajena a los problemas de salud de Benito, María pasea junto a Alfonso XIII. Podemos comprobar que ella no está callada en ningún momento.
El rey solamente escucha. Presten atención a un papel que sujeta a Alfonso XIII entre sus manos. Al parecer, durante toda aquella tarde, María estuvo mostrándole al rey panfletos con propaganda anarquista. En agosto de 1993, mientras limpiaba en su casa, Esteban Crespo, un antenista de Valdemorillo, encuentra hacinadas en su bodega unas latas de película en estado de semidescomposición. Hasta donde se sabe, porque no está muy claro, estas imágenes inéditas las tomó el periodista Juan de la Barca unas horas después de la presentación del elefante. El sujeto que intenta entrar en el elefante resulta ser el propio Alfonso XIII. Al parecer, María ha vuelto definitivamente loco al monarca. Le ha hecho anarquista, lo que le crea una seria contradicción. En pleno brote psicótico, el rey decide suicidarse dentro del elefante en una especie de entierro vikingo delirante. Esta película que me habéis mostrado, yo no la conocía antes, naturalmente. Y me ha cogido de sorpresa. Y explica algunas cosas. Los accesos de esquizofrenia de Alfonso XIII eran muy conocidos, por lo menos en la corte. Lo que pasa es que nunca habían llegado a estos límites. Yo creo que seguramente Alfonso XIII jamás se recuperó de este golpe. El gobierno Berenguer, en un último intento de evitar que los altercados públicos se hagan incontrolables, trata de sacar el elefante del museo a primera hora de la mañana y llevarlo a la estación de Atocha de la manera más discreta posible. Allí lo montarían en un tren y lo sacarían del país antes de que trascienda el intento de suicidio del rey. Pero se corre la voz y antes de que consigan llegar a la estación, una multitud rodea el elefante. La gente indignada entra en el Palacio de Comunicaciones, en el Ministerio de Gobernación y en el Ayuntamiento. Es el 14 de abril de 1931. Se proclama la Segunda República Española y Alfonso XIII tiene que salir del país. Eso no es verdad. Todo el mundo sabe que perdimos la monarquía por unas elecciones municipales. El rey volvió a París, a hoteles de lujo. Benito volvió a su vida, al museo, porque realmente él vivía en el museo. Pero María lo que le gustaba era follar, ir con el rey, entre matarle, ir de hotel en hotel. Ella prefería ir de hotel en hotel. Realmente tenía conciencia de clase, pero... Bueno, yo creo que ya os he aclarado todas las dudas que pudierais tener sobre todo este tema. No sé, en todo caso, a lo mejor lo de la bolsa escrotal, pero vamos, yo creo que ya está todo. El elefante es un bicho impresionante. Entonces si te encuentras con un montante, cómprame enseguidita ese elefante, no vaciles en montar, ya verás que bien se va en el elefante. Sola en la trompa voy a disgusto, si montas tú conmigo voy con más gusto, no vaciles en montar, ya verás que bien se va en el elefante. Es el más bello animal, te parecerá total como nuestro general.